Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, bienvenidos al recinto de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores y Diputados de la provincia. Es para nosotros un honor recibirnos en nuestra casa, esta que es la Casa de la Democracia, y que también tiene momentos como este para poder aprovecharlos y dar lugar a los artistas, al arte, en este caso a la danza. Para mí es un honor poder recibir a Melanie Servín aquí en nuestra casa, que nos va a acompañar en la conducción de esta tarde. ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Anda? ¿Anda el micrófono? Nos prendemos ahí. Hola, hola. Ahí está, ahí estamos. Bueno, hoy conmemoramos el Día Internacional de la Danza, que se celebra cada 29 de abril, y por mal tiempo no pudimos celebrarlo ese día, ¿no? Y esto en homenaje al natalicio del bailarín y coreógrafo francés Jean Nouvel, pionero y creador del ballet moderno. Antes de iniciar esta charla, le solicitamos silenciar los teléfonos celulares para evitar interrupciones durante el desarrollo de la misma. Agradecemos la presencia esta tarde de los invitados que nos acompañan. Este evento que está organizado por el área de cultura del Honorable Senado de nuestra provincia, propiciado el espacio por el señor vicegobernador de la provincia y presidente de la Cámara de Senadores, doctor Pedro Brayat Pocar, que en un rato nada más nos va a estar acompañando aquí en este recinto. Por supuesto, los invitados especiales, maestros de danza, bailarines, público en general. Eduardo, Rubia, a todos bienvenidos a esta velada espectacular que vamos a iniciar aquí, pero que le contamos que luego, de la misma, nos dirigiremos aquí a las escalinatas para presenciar la danza, ¿no? Que es lo que hoy nos cita aquí, y que además tendrá un despliegue impresionante, que lo van a ver en un rato. Exactamente, y de todos los géneros de Corrientes, ¿no? Porque la danza ocupa un papel muy fundamental en Corrientes. Exactamente. En el año 1982, por iniciativa del Comité Internacional de Danza, fue proclamado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, como Día Internacional de la Danza. Esta celebración busca promover la danza como forma de expresión artística y como medio para fomentar la diversidad cultural y el entendimiento entre las personas. Por tal motivo, la Vicegobernación y la Honorable Cámara de Senadores decide hoy rendir su homenaje a través de Cultura Senado. Cultura Senado es un área que apuntala la labor cultural en beneficio de las artes correntinas, con la singular impronta de abrir los ámbitos parlamentarios a las expresiones humanísticas, culturales y artísticas, contando con el apoyo permanente de la Vicegobernación de nuestra provincia de Corrientes. A continuación, en el inicio, vamos a escuchar las palabras de la directora de Asuntos Culturales del Senado, profesora Natalia Rodríguez. Bueno, muy buenas noches. Muchísimas gracias por su presencia, autoridades, invitados, bailarines de Corrientes, maestros. No puedo evitar la emoción que me significa a mí. Hoy no puedo hablar como directora de Asuntos Culturales del Senado. Hoy quiero hablar como artista de Corrientes. Esto es una emoción inmensa. Veo colegas, compañeros de gestión, de producción, de tanto trabajo. Eduardo, Sibori, tanta lucha con la danza, tanto trabajo. Estos maravillosos y grandes exponentes de la danza que hoy tengo el honor de tener en esta casa, que humildemente abrimos las puertas. Hoy la danza está celebrando su día. Hoy la danza está de gala. Y ojalá volvamos al teatro, que es lo que tanto queremos. Pero hoy queremos mostrar los bailarines que donde sea hay arte y donde estemos nosotros va a haber música y lo vamos a manifestar. Agradecida inmensamente por la presencia a esta nueva generación. A las maestras le digo gracias por estar aquí, por traer a sus alumnos, porque esta nueva generación tiene que escuchar esta época de oro que vivió Corrientes, con estos grandes exponentes que vemos aquí y que nosotros queremos en un ratito por lo menos contagiarles y contarles lo que sí tenemos, lo que sí somos, porque no podemos olvidar nuestra esencia. Y en la danza que nosotros desarrollemos tiene que ser con ese orgullo
de ser bailarines de Corrientes. Agradecidas, no más, solamente darles la bienvenida. El máximo exponente de esta casa, que es el vicegobernador, el doctor Pedro Brayar Pocar, luego les va a dar las palabras, los agradecimientos, y yo personalmente quiero agradecerle, acabo de decirle gracias por abrir por primera vez la puerta de esta casa a la danza de Corrientes. Muchas gracias. Quiero invitar fuera de protocolo y de lo que tenemos planeado, una persona, un invitado, alguien que acabo de nombrar, el director de Artes Escénicas de la provincia, Eduardo Sívori, si nos puede dar unas palabras antes de iniciar el conversatorio. Buenas tardes a todos. Es enorme la emoción que tengo por estar con ustedes. Hace mucho tiempo que no me veía con tanta gente de danza. Y bueno, para mí es una emoción muy grande porque Corrientes fue sede de lo que hasta hoy no ha sido superado como proyecto de danza, que fue Danza Libre y que nos tuvo, a muchos de los que estamos acá, nos tuvo como protagonistas, como anfitriones, como hacedores. Ahí todos poníamos el hombro, pasábamos las noches hasta el amanecer, tirado en el piso, comiendo pizza, no sé qué, pero es una cuestión de orgullo para todos los correntinos que lo más importante que se haya hecho en el país por el tema de la danza tuvo como sede Corrientes y el Teatro Vera. José que a todos nos metía esta semillita de la danza y ahí no podía salir de otra forma que muy consustanciado con el tema de la danza, con tanta pasión tan contagiosa que le ponía José, que salimos todos. Ahí lo tengo a Jorge, que fue mi compañero inseparable casi desde el principio del proyecto de Danza Libre, que lo menciono porque nos involucra a todos. Nadie es dueño, todos lo somos. Y Corrientes fue el gran protagónico y salió al país y a toda Latinoamérica, porque toda Latinoamérica vino a bailar a las tablas del Teatro Vera. Así que este es un motivo de orgullo que quiero compartirlo con ustedes, que muchos fueron protagonistas también en aquel momento de ese proyecto. Por otro lado, me acuerdo que uno de los visitantes que tuvimos fue el maestro Octavio Chintolesi, que dirigía el Ballet de Mendoza, pero fue el creador del Ballet de Chile. Y en una noche de las que compartíamos me decía: Sívori, no abandonen esto, la danza es el arte mal amado. Y sigue hasta ahora, porque fíjense que seguimos con las luchas hasta ahora. La danza no tiene el lugar ni la consideración que se merece en ningún lugar. Ni incluso en el Teatro Colón, los bailarines tienen que pelearle el lugar. Yo formé parte del Teatro Colón en el 82-83. Y los bailarines peleando su lugar con la gente de ópera, que son los grandes divos. Después viene la filarmónica y en último lugar está el ballet. Anda peleando sus lugarcitos de ensayo. Un poco esto que se reitera en todas partes. La danza siempre arañando sus lugares para sobrevivir. Y bueno, el hecho que estén ustedes acá nos da una esperanza. Hay mucha gente joven para seguir peleando por el lugar que merece la danza en el lugar en que nos toque. Acá tenemos que pelearla por nuestra provincia. Estamos acá en Corrientes, así que la tenemos que pelear acá. Yo espero desde lo que me toca
en el Teatro Vera poder habilitar, porque es el gran lugar, el gran escenario, sobre todo para determinado tipo de danza como la clásica, que no puede ser desarrollada en otros ámbitos, se requiere de condiciones especiales. Por otro lado, quiero hacer también mención a algo que me ha tocado, que es el ballet de la fiesta del chamamé. Ese fue otro proyecto también de mucha integración, porque lo hicimos obligatoriamente como condición con 40 bailarines que tenían que venir de todos los municipios de la provincia, para que después de ese proceso de participar en la fiesta, volvieran a sus municipios de origen y llevaran una metodología de trabajo que adquirían en esos 30 ensayos obligatorios de 6 horas diarias. O sea, un trabajo profesional, y que fíjense en los 20 años a dónde llegó. Cuando antes, porque siempre nos pasó, yo también me considero gente de danza, siempre era como pelear el lugarcito y, che, apurate que vienen los músicos. Eso nos ha pasado, apurate que vienen los músicos. Y ahora el ballet de la fiesta del chamamé es aplaudido de pie. O sea, el ballet de la fiesta del chamamé ganó un lugar para la danza con las cosas nuestras y por mérito propio, por trabajo. O sea que con trabajo se consiguen las cosas. Lo estoy mirando a mi querido Raúl Cerdán y disculpen, hay mucha gente acá que ha hecho toda una vida, pero con José Aguilar han hecho un trabajo formidable. Me acuerdo que cuando vino la maestra Mabel Cervera del Teatro Colón, que vino a hacer una recorrida por todas las academias, los bendijo, dijo, ¿cómo trabaja esa gente? Que se gestionan independientemente, privadamente, gestionan lo suyo y los resultados que consiguen. Y yo lo conozco a Raúl desde cuando empezó con el maestro Osvaldo Alegre en el folclore. Osvaldo vive todavía, es otro gran maestro que tenemos que tenerlo en cuenta y no olvidarlo para lo que hacen danzas folclóricas. Vive ahí por la calle Jujuy al 1035, 1033, creo que es hasta me acuerdo la dirección, pues un gran maestro, y tenemos que no olvidarnos de los grandes maestros, así como lo fue Niti Sillerza, como lo fue Pupa, y grandes maestros que hemos tenido. Bueno, disculpen la extensión, pero no quería dejar de mencionar esta experiencia. A mí me toca ahora estar en otro lugar no tan cercano a la danza, sí también involucrado, pero que trato de seguir ese mismo trabajo allí. Así que bueno, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Eduardo Sibori, director de las Artes Escénicas, Música y las Artes Audiovisuales del Instituto de Cultura de la provincia de Corrientes. Y ahora es momento, Pachi, de comenzar con este conversatorio. De dar lugar a lo que vinimos. Vamos a lo que vinimos. ¿Cómo estás, Moni? Bienvenida. Buenas noches a todos. Muchos amigos, muchas caras conocidas que siempre nos acompañan en cada uno de los eventos y está muy bueno recibirlos otra vez aquí en nuestra casa, así que muchas gracias. Vamos a presentar en primer lugar a la dama que está en el centro. Vamos a dar un fuerte aplauso a la señora Maquela Rivero de Prieto, por favor. Bailarina de danza clásica, egresada de la Academia de Danza de la profesora Niti Sillerza, con destacada trayectoria artística en el Teatro Oficial Juan de Vera. En el 95 ingresó a la Secretaría de Información Pública de la Gobernación de Corrientes en el sector de Cultura. En el 60 ejerce como directora de Cultura, la Dirección de Prensa, Cultura y Turismo de la Gobernación de Corrientes. Además, fue coordinadora del NEC Nordeste Argentino Cultural, integrado por provincias de Chaco, Formosa, Misiones y Corrientes. Delegada del Fondo Nacional de las Artes en Corrientes. En el 96 fue coordinadora general de la primera reunión nacional de cultura que fuera presidida por el secretario de Cultura de la Nación, doctor Julio Gancedo. También tiene premios, varios, y distinciones. La Tarahui, otorgado por la WHG Producciones por la difusión cultural de los valores de la danza y la música de Corrientes. Distinciones como Carlos José Añasco, otorgada por el Museo Histórico de la Provincia. Premio
Pueblo y Gobierno de Corrientes, en reconocimiento a su aporte destacado en el Teatro Oficial Juan de Vera en el transcurso de sus primeros años como bailarina. Y hay mucho más. Por supuesto, y un currículum interminable. Es el momento de presentar y con un fuerte aplauso le damos la bienvenida al maestro, el arquitecto José Antonio Ramírez. Maestro normal en la Nacional en 1954, profesor de dibujo y pintura en 1953 del Instituto Superior Josefina Conte, arquitecto desde 1972, recibido en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional del Nordeste. Tuvo muchísimos reconocimientos, como nombrar algunos, el Premio Puente General Belgrano en el 2013 por su trayectoria cultural en la región, otorgado por los Rotary de Corrientes y el RSR de Asistencia. Ciudadano ilustre, máximo reconocimiento del Gobierno Municipal de Corrientes, también otorgado por el Instituto de Cultura Sanmartiniano como ciudadano ilustre. Distinción cabildante Carlos José de Añasco en 2018 por su aporte a la cultura, miembro adherente del Instituto de Investigación Histórica 2019. En 1953 inició sus estudios en danzas clásicas en la Academia Corrientes, dirigida por Niti de Sillerza, quien fue su formadora integral en el método Enrico Cecchetti, después de actuaciones en roles de la Escuela Italiana Milán. Un currículo interminable, por supuesto, del querido José Ramírez, pero vamos a destacar también, fue quien pintó nuestra cúpula del Teatro Oficial Juan de Vera, así que recibimos al querido José Ramírez, maestro también, en esta jornada. Finalmente, es un honor recibir al profesor José Aguilar, maestro de danza clásica, profesor de francés, que inició sus estudios de danza contemporánea con Dora Vidal en el Teatro Oficial Juan de Vera de Corrientes y realizó cursos en el Teatro San Martín de Buenos Aires. Estudió técnica clásica en Corrientes con María Elena Bernich y en Buenos Aires con Aida Micón, Ricardo Rivas, muchos maestros. Además, integró el ballet de la Cámara de Corrientes, grupo de danza contemporánea, Danzar de Ballet Independiente. Obtuvo innumerables premios, mención honorífica de jurado como intérprete y coreógrafo de Niterói, en Río de Janeiro, mejor bailarín del certamen en Goya, mejor maestro preparado en diversos certámenes de la Argentina, docente, creador de taller municipal de danza clásica de Corrientes, maestro y director de ballet de la Cámara de Corrientes, y tantos otros títulos más. Señores, profesor José Aguilar y este trío que los dejamos para que ustedes puedan deleitarse. Momento de escuchar sobre la historia de la danza en Corrientes. Con ustedes, sus protagonistas. Buenas noches, un gusto estar aquí con todos ustedes y compartir un poco este conversatorio. Quería acotar una cosita nada más. El señor Jean Nouvel se dice que fue maestro de baile de María Antonieta. El mérito, o uno de los méritos fundamentales, es que él sistematizó la danza. O sea, se tomó el trabajo de nombrar los pasos, de hacer toda una nomenclatura en la danza clásica con respecto a las posiciones de pies, posiciones de brazos, y eso es un trabajo fundamental. Se puede decir que la danza como técnica, la danza clásica, ¿no es cierto?, comenzó con ese señor. A partir de ahí tuvo una evolución, pero es fundamental darle una sistematización a todas las cosas, y en este caso a la danza clásica, ¿no es cierto? Ya mucho después, porque esto fue en el siglo XVIII, 1720 más o menos, 1730. Mucho después, la UNESCO, un departamento de la UNESCO, decidió nombrar o determinar como Día Universal de la Danza, o Día Mundial de la Danza, la fecha de nacimiento de este señor, que fue el 29 de abril, ¿no es cierto? Bueno, el motivo, o uno de los motivos fundamentales de este conversatorio es de definir, aclarar sobre todo para las nuevas generaciones, cómo llegó la danza a Corrientes. Y de alguna manera se puede decir que llegó para azar, dirían los franceses, o sea, por casualidad. Porque la que trajo la danza clásica a Corrientes fue la señora Anita Travaini. Ella fue una italiana
que se formó en la Scala de Milán, en la Escuela de la Scala de Milán, y llegó a integrar el ballet de la Scala de Milán, pero en muy poco tiempo, porque se casó con un capitán, un marino, y dejó la danza, por amor seguramente, ¿no es cierto? Y por razones políticas se tuvo que exiliar a la Argentina con su marido y su única hija, que todos o muchos de nosotros la conocimos, que se llamó Pupa, ¿no es cierto? Pupa fue su seudónimo. Acá contamos con uno de los hijos de Pupa, Miguel, un gusto tenerlo. Y se exilió a la Argentina en la década del 30 y primero llegó al Chaco. Acá José nos va a contar seguramente porque él vivió más de cerca de esa época que yo, en el impenetrable chaqueño, cuando el Chaco era un territorio nacional. En el año 36, la directora de la Academia Josefina Conte, en ese momento se llamaba de Bellas Artes e Idiomas, le propuso a Nitti dar clases. Y es una de las anécdotas que José nos dice que ella pensó que era para dar clases de italiano. Ella es como que había olvidado un poco la danza y su formación, y no, en realidad le propuso dar clases de danza clásica. Y ella formó, a raíz de eso, decidió retomar la danza y primero formó una academia en Resistencia que se llamó Academia Chaco, y a partir de 1940 se instaló en Corrientes. Academia Corrientes se llamó su instituto. Entonces ahora yo le preguntaría a José, que ellos, José y Maquela, integraron toda esa primera etapa que duró aproximadamente de 1940 a 1970. Nitti falleció en 1971. Yo le preguntaría a José que nos cuente algo de cómo se trabajaba en esa época, porque se contaba con medios mucho más básicos y precarios de los que contamos en este momento, ¿no es cierto? José, ¿qué nos puedes contar cómo era el trabajo en esa primera etapa de la Academia Corrientes? Buenas noches. Cuando yo dije quiero ser bailarín, me imagino como los cuentos, esos los chistes, donde el padre se cae de espalda, queda con la patita para arriba. Mi hermana estudiaba sable y yo decía, y yo estudio ballet. La gente asombrada. Es una carga que en nuestra época tuvimos que llevar encima. El bailarín no era bien visto en Corrientes. Decir que era bailarín era decir este chico es raro. Mis padres me apoyaron en todo. Tenía una tía que había creado en 1950 una asociación Amigos del Arte, que es Honorina Moreira. Poco se la recuerda y sin embargo trabajó mucho. Maquela puede ser la testigo presencial de las cosas que se hicieron en esa primera época cuando se iniciaban los años 50. Una noche de julio lluvioso, así como está ahora, fui llegando yo a la casa de Nitti Sillerza después de haber visto una función donde aparecían 3 varones vestidos de indio y la primera bailarina, que era Maquela Rivero, en un ballet con música correntina creado especialmente, que se llamaba Tarahuigua. Ese fue el detonante para que mis padres me dejaran entrar a bailar. Desde los años 46, 47, yo tendría unos 10 años, durante las vacaciones me llevaban a Buenos Aires, en las cercanías de los bosques de Palermo. Yo tenía unos tíos que eran italianos y
que eran artistas plásticos de la madera. Hacían muebles de estilo, especialmente Luis XV y Luis XVI, con esos taraseados que ya son imposibles de hacer ahora por lo caro que es. Se hacen, por supuesto, pero es para una élite que puede pagar todavía esos trabajos. Cuando llegaba el verano, yo los visitaba en Buenos Aires y íbamos hasta un lugar que se llama el Rosedal, frente a la Embajada de Estados Unidos, más o menos, en Buenos Aires. Y ahí el Teatro Colón, durante las temporadas de verano, levantaba un gran escenario, grandísimo, enorme, y con tribunas como las que se utilizan acá para el carnaval. Se hacía como un anfiteatro en los bosques. Ahí por primera vez yo he visto a los bailarines, a las bailarinas especialmente, bailar. Lo primero que se me presenta en el cerebro es cuando cierro los ojos y veo a las sílfides, que en Rusia la llaman chopiniana, con música de Chopin y coreografía de Michel Fouquet. A Maquelita la había visto en unos afiches muy chicos con el vestido de la muerte del cisne, un traje, un tutú clásico, corto, con el tocado de pluma, y una innovación que había hecho Nitti. En las manitos le había tapado con plumas, así que cuando movía el brazo simulando el ondular del cisne, eso realmente daba la sensación de que era un ala que desplegaba la bailarina. Fue la primera bailarina que yo he visto en Corrientes que me impactó. Ya venían muchas buenas bailarinas en la academia desde los años 40, como dijo Aguilar. Una de ellas era Chichita Pellegrini, que llegó a conformar lo que ahora es el Instituto de la Danza en Resistencia. Chichita Pellegrini, Pupa Sillerza. Había una señorita que se llamaba Valevela, que era la que yo más recuerdo, porque bueno, yo tenía poca edad cuando iba a ver las funciones del Teatro Vera. Allí tenía un amigo que vivía en el último piso, que era Rolando Díaz Cabral, y siempre me avisaba de la función que había visto la noche anterior, y nunca yo podía saber en qué momento se hacían las veladas. A veces hacían para el 12 de octubre, en otra época se variaba, así que no era seguro la fecha. Me decían que cuente cómo es lo que me pasó cuando fuimos nosotros a ver las primeras clases. Las primeras clases son en base a las posiciones que tiene que adoptar el cuerpo, que son 5, y después se le agregó mucho más tardíamente, casi 150 años después, una 6ª posición, que las piernas permanecen paralelas y frontales. Las otras, la cadera tiene que rotar en las piernas para mantener las 2 puntas abiertas en segunda, y eso es una técnica que si lo maneja el bailarín no tiene que estar pensando cómo lo hace, le sale naturalmente. Ahora, hoy le sentía a Siburi que decía lo que se logró en Corrientes con el ballet folclórico que hay acá. Desgraciadamente es un ballet inestable, es una cosa nebulosa que solamente se forma durante la época de la fiesta del chamamé. Nosotros tendríamos que tener constantemente en Corrientes un cuerpo estable, como establece un decreto
de ley que funda la Escuela de Danzas Clásicas y que tiene su sede en el Teatro Vera. Eso fue un trabajo muy lento de una de las alumnas de Malena Berni, que poco se la nombra, pero que alcanzó una cúspide muy grande después de que Nitti se fue apagando despacito, porque casi todas las grandes bailarinas que tuvo, las innombrables primerísimas figuras, cuando llegaban a una cierta edad tenían que estudiar, irse a la facultad o se casaban y bueno, se perdía todo ese material invertido durante años. Creo que en todo el Nordeste pasa lo mismo. Desgraciadamente, hasta que no se tenga conciencia de que el bailarín tiene que llegar a una etapa de profesionalismo y que el gobierno le ofrezca un mercado donde pueda trabajar, y eso es responsabilidad del gobierno, nosotros vamos a estar desamparados si nos luchamos entre todos como una revolución rusa casi. Acá no hay que callarse más. Yo tengo 85 años y ¿qué puedo perder? ¿Que me metan en la cárcel los últimos 5 años que me quedan de vida o menos? No sé. Pero tenemos que luchar y salir a la calle y reclamar nuestra posición, que está en las leyes, en los papeles, lo que dice. Hay una escuela de danzas clásicas y de allí tienen que salir, y la sede está en el Teatro Vera. Y los bailarines que surjan de esa escuela tienen que ser para el cuerpo estable del Teatro Vera. He dicho. Nosotros. Bueno, gracias, José. José ya se adelantó un poco a lo que venía después, ¿no es cierto? Yo quería agregar que todo ese trabajo que realizó Nitti Sigerza en la primera época contribuyó a desarrollar el gusto en la sociedad correntina por la danza, a que se realizaron espectáculos donde concurría muchísima gente. Considero que las décadas del 70, del 80 y hasta el 90 fueron las décadas de oro para la danza en Corrientes. No solo en Corrientes, también a nivel nacional fue así, pero bueno, vamos a hablar de Corrientes, que es lo más específico, ¿no es cierto? En esa época, grandes compañías de danza, fundamentalmente las rusas, han llegado a Corrientes, como el Ballet de Kiev, con Tatiana Tayakina y Ballet Koptum como primeras figuras. Maya Plisetskaya, que seguramente, casi sin dudarlo, era la bailarina más importante del mundo en ese momento. Ella llegó a Corrientes justamente en 1978, el año del Mundial de Fútbol, ¿no es cierto? Bueno, son innombrables, el ballet de Vilnius, el ballet de Tallinn, Katerina Maximova y Vladimir Vasiliev, Gordeyev y Pavlova, muchísima gente. Hay una cuestión especial que, a ver, nos podrá contar acá Maquela, qué pasó con Maya Plisetskaya cuando vino a Corrientes. Era la segunda vez que Maya Plisetskaya venía a la Argentina. Ella era una mujer de más de 50 años. Ella tenía previstas actuaciones en Tucumán, en Corrientes y en Buenos Aires. Solamente se presentó en Tucumán. Y contanos, Maquela, qué pasó después. Después de la presentación de Maya Plisetskaya en Tucumán, ¿qué es lo que pasó? Que ella comenzó a tener problemas y tuvo una crisis y no quería venir. A mí me tocó actuar en este tema porque yo estaba ya en Buenos Aires, en la Casa de Corrientes, como coordinadora cultural. Entonces, Marcelo Fernández, subsecretario de Cultura, me tenía enloquecida con Maya Plisetskaya. Entonces, bueno, tomé contacto con la embajada rusa y me mandaron a una institución de representantes de bailarines, etc. Entonces hicimos todos los contactos para que
para que se presente en Corrientes. Y ocurre que ella asiste, era el Mundial del 78, se presenta Rusia en el certamen, en el campeonato de fútbol. Y ella quiso ir, era un día frío, lluvioso, y se fue a la cancha y bueno, le dieron una tribuna que más o menos era cómoda, pero síntesis, que se toma una lumbalgia en ese momento del frío en la columna, en la cintura. Un dolor que apenas podía caminar. Entonces, no se sabía qué iba a pasar. Marcelo Fernández me tenía enloquecida. Y yo me iba al Hotel Presidente, que era donde estaba Maya, y hablaba con el representante de ella a ver qué opinaba, qué podía pasar. Bueno, vieron a un montón de médicos y qué sé yo, qué sé cuánto. Se mejoró, pero no del todo. Entonces dijeron que no iba a poder tomar todos los compromisos que había hecho. Entonces Marcelo me dice, mira, me voy a Buenos Aires, aunque sea urgente, acá tengo el teatro vendido totalmente. La cuestión es que entonces ella suspende Tucumán porque quería actuar en el Teatro Vera de Corrientes, así como escuchan. Es decir, ella ya tenía noticias de cómo era el Teatro Vera de Corrientes y el público baletómano que tiene Corrientes. Eso me contó el representante. Y entonces vino Maya y actuó. No hizo un programa completo porque no podía, pero hizo La Muerte del Cisne, que era su especialidad. Maravillosa. Y entonces ella, cuando terminó de bailar esa noche La Muerte del Cisne, mandó un beso grande a Corrientes, que la recibió y que la aclamó. Entonces, eso para nosotros los correntinos, baletómanos, era el paraíso, realmente el paraíso. O sea, ella suspendió Tucumán, pero quiso hacer Corrientes. Y tampoco bailó en Buenos Aires. Y tampoco en Buenos Aires, que tenía que hacerlo en el Colón. O sea, Corrientes fue la preferida de la primera estrella mundial de la danza. Entonces, la alegría que tenemos nosotros los correntinos respecto a esto es que todos los bailarines que vienen comentan el conocimiento que tiene el público de Corrientes de la danza. Los grandes aplausos en los grandes momentos. Cuentan los faté cuando bailan en el ¿cómo se llama? El Quijote, en el Don Quijote. Don Quijote es un faté de un ballet. Y en él la bailarina efectúa 32 faté, que son dificilísimos porque se gira en puntas, se extiende y se vuelve a girar y se vuelve a girar. La gente entendida siempre cuenta si llega la bailarina a hacer los 32 faté. Y bueno, una vez que los termina, cae el aplauso como una lluvia. Entonces, esas cosas trascienden. La gente sabe de todo el país el público baletómano que tiene Corrientes, que sabe aplaudir en el momento justo y valora cada uno de los pasos que hacen en sus trabajos. Eso para nosotros es una felicidad, porque ¿quién formó al público baletómano de Corrientes? Niti Chillerza, con su academia. Ella era la única academia que había en Corrientes de danzas. Y ella, con toda su experiencia que traía de la Scala de Milán, donde ella llegó a estar en la segunda fila, y fue a estudiar desde los 8 años en la Scala de Milán. Era toda una figura. Lo que ocurre, yo amplío el relato, es que se presenta la Scala de Milán en el Colón completa, con el ballet y la orquesta, todo. Vienen en el Giulio Cesare, un famoso barco que traía mucha gente y hermoso. Toda la Scala venía en ese vuelo. Y el subcapitán,
o sea, el segundo, después del capitán, era Alfonso Chillerza. Se conocen en el barco y se enamoran. Van a Buenos Aires, ella actúa en el Colón, con el ballet, pero después ya cuando vuelve a Italia, vuelven a tener relaciones y se casan en Nápoles. O sea que ya la danza fue un poco también lo que los acercó a ellos dos. Pero Nitti, la labor de Nitti en Corrientes es impecable, porque hizo conocer a Corrientes muchos ballets que no se los conoce porque no hacen en Buenos Aires, no lo hace el Colón, ya no lo hace más nadie. Entonces ahí salió Sílfides, Lago de los Cisnes, La Gaieté Parisienne, baile de graduación con música de Strauss, una belleza. ¿Me decís algo? Bueno, Cascanueces, también se hizo Cascanueces, La Bella Durmiente. Todos esos ballets los conoció Corrientes gracias al trabajo de Nitti Chillerza. Y yo les voy a contar lo que me contaba Nitti. Cuando ella vino a Resistencia a trabajar ahí el marido, y ella va por la calle un día y siente música de un piano, y era música clásica. Entonces se aferra a la ventana y mira y escucha. Entonces la señora que tocaba el piano la ve y le dice, ¿le gusta? Sí, le dice ella. Entonces le dice, ¿conoce? Sí, es una parte del Lago de los Cisnes de Tchaikovsky. ¿Y usted le gusta la danza? Sí, yo bailaba en la Scala de Milán. Entre, por favor. La hizo entrar y hizo con ella un trato para que ella enseñara danzas y la señora enseñara piano. Así empezó Nitti, en Resistencia. Pero no duró mucho porque el esposo después ya se viene a Corrientes y ella también con su marido se viene a Corrientes y entonces ella pone su propia academia y la llamó Corrientes. O sea, su mundo dejó de no existir, retoma con la danza en Corrientes. Ella amaba mucho Corrientes y Corrientes a ella. Llenaban el teatro en cada espectáculo que hacía, llenaba el teatro y todo el mundo aplaudía de pie. Esa satisfacción tuvo Nitti del público correntino y de sus alumnos que la adorábamos, ¿no? Era una idolatría que teníamos con ella. Pero yo les quería contar cómo fue para ella dar de nuevo con la idea de dar clases de danzas. A lo mejor si no pasaba por esa casa y escuchaba la música de ballet, no hubiera pasado nada. Pero bueno, Dios dice lo que tiene que hacer y así fue. Corrientes fue un centro balletómano en la región. Cuando hacíamos espectáculos aquí en el Teatro Vera de ballet, había gente que venía de Misiones, que venía de Formosa, del Chaco ni que hablar. El Chaco era nuestro cliente excelente, asiduo. Si era muy caro, bueno, Corrientes tiene el público del Chaco que la va a apoyar. Y efectivamente así era. Cueste lo que cueste, el Chaco estaba mirando nuestros espectáculos. Y el ballet era un gran atractivo. El gran atractivo era el ballet. O sea, que tuvimos la felicidad de lo que hicimos danza, de ver ese Corrientes tan balletómano, de poder apreciarlo y sentirlo con su aplauso, con su presencia. Y eso tiene un valor trascendente, que después se vio cuando tenemos ahora tantas academias que funcionan, tantos grupos de ballet. Algunos optaron por la danza moderna, que es danza, todo es danza. Una de un tipo y otra de otra, pero todo es la danza, que es el arte que amo con todo mi corazón. Y mi segundo gran amor es el Teatro Vera. Porque el Teatro Vera
teatro. Un aplauso por el teatro. El teatro Vera para mí fue mi casa segunda. Yo tenía 6 años cuando bailé ahí por primera vez. Y bueno, era mi casa. Conozco hasta el último rincón. Y me duele tanto ver que todavía no se sigue son los arreglos que están haciendo. Va muy, muy lento. Recién hablaba yo con la arquitecta Carlota López Lecube de Rinaldi, gran amante de la danza, y me contaba su misma preocupación. ¿Qué está pasando con el teatro? ¿Por qué estamos sin teatro? No sé. Está en arreglos, está en la gestión, está un poco paralizada, pero a mí me duele mucho verlo cerrado porque se destruye. Nuestro teatro es una joya. Miren, cuando trajimos en los niños cantores de Viena, llegó el maestro Froscheuer, que era el director, y yo lo fui a esperar al aeropuerto, y me dice, antes que nada quiero ver el teatro. ¿Cómo no, maestro? Pues, nos fuimos directo al teatro. Sus valijas se fueron al hotel. Entra y venía con su profesor de canto. Entonces entramos y le dice al maestro de canto que se vaya al escenario. Entonces alguien lo acompañó al escenario. Y empezaron a probar la acústica que tenía el teatro. Luego se iban al primer palco, después se iban al segundo palco, que al Paraíso, que se quedó quieto y me dice, maravilloso. ¿Cómo, maestro? Maravilloso. Él hablaba alemán, pero la madre era española, así que hablaba español. Dice, maravillosa. La acústica, maestro, la acústica. Esto es una joya, me dice. Este teatro tiene una acústica perfecta. Le digo para su orgullo como gente de acá de Corrientes que tienen un maravilloso teatro. Yo me quedé oronda, me quedé orgullosa de mi teatro. Entonces, y bueno, y eso ocurrió también con otros, porque cuando vino la Orquesta Sinfónica de Utah, de Estados Unidos, venía con el coro del tabernáculo, 200 cantantes. Fue una obra titánica. Yo tuve colaboración de todo el mundo. Había los chicos de la Cultural Inglesa, colaboraron mucho, chicas y muchachos, para atender esa cantidad de gente que hablaba en inglés y ubicarlo, decir cómo tenían que hacer acá, allá, ir al hotel. 3 hoteles ocuparon. Bueno, entonces, el maestro, el que dirigía la orquesta, que era Maurice Abravanel, excelente director, tenía un currículo maravilloso. Entonces, con él pasó lo mismo. Cuando ensayaron, probó lo que era la acústica que tenía el teatro, me dice, esto es estupendo, señora, la felicito, tienen un teatro maravilloso. Otro orgullo más de nuevo. O sea, todos los que venían tenían gente conocedora, gente que decía porque lo decía, sabían lo que decían y sabían que para nosotros eso era un elogio maravilloso. Por eso repito, mi teatro Vera, yo lo quiero ver de nuevo como era, que se sigan haciendo los trabajos, que se termine de una vez. Estamos perdiendo nuestro teatro y no puede ser. Vivimos tanto en su escenario que no es posible que quede así, abandonado. Yo digo que ahora, yo a Gabriel siempre, Gabriel, el actual director del Instituto de Cultura, le digo, Gabriel, ¿qué pasa? Y me dice, sí, ya va a andar. Hay problemas de presupuesto. Es decir,
Se pensó hacer una cosa y se encontraron con que iban a tener que hacer algo que era 3 veces el valor, el costo. Y eso lo sorprendió mucho. En eso vino todo este problema en todo el país, la falta de dinero, las partidas que no hay, y el teatro está ahí, es enfermito, y ya no podemos ver nada en él, ni danza, ni música, y eso es una cosa que a mí me toca el alma, sinceramente. Bueno, me quiero ir un poco del libreto por todo esto que dice Maquiel ahora, y no me quiero meter mucho en este tema porque para mí es muy doloroso esto que pasa con el teatro. Para un músico, hacer su cuestión profesional, digamos así, bueno, en un lugar determinado no es tan problemático. Para un cantante, bueno, puede reemplazar eso, pero para un bailarín, 4 años y medio de no bailar en un escenario adecuado es fatal, fatal, así con todas las letras. ¿Quiénes son los más perjudicados? Los bailarines. No me quiero referir a lo personal. Nosotros tenemos la suerte de trabajar en un estudio que nos cuesta mucho mantenerlo, pero tenemos la suerte de que el espacio sea muy grande, entonces poder organizar muestras ahí, y que tiene un piso adecuado, porque para un bailarín clásico es fundamental el piso adecuado, porque si no está lastimando su instrumento de trabajo, que es su propio cuerpo. Y 4 años y medio de no poder hacer espectáculos con el nivel al que por suerte nosotros hemos podido acostumbrarnos durante, de los 26 años que tiene el estudio, durante 11 años lo hemos podido hacer, pero ahora no podemos, porque supongamos el escenario del anfiteatro Cocomarola está muy bien para un ballet folclórico que trabaja en otras condiciones, pero para un bailarín clásico no está bien. Lastima sus pies fundamentalmente, su espalda, sus riñones. Las chicas en punta lastiman los metatarsos de los dedos. No pueden bailar en un escenario de esos. Sí tiene que bailar en un escenario adecuado. Y no lo digo yo solamente, porque aparte de todo esto hay que sumar la pandemia. Ustedes no saben la cantidad de gente que dejó de bailar en todo este tiempo por no contar con un lugar adecuado para trabajar. Y para un bailarín es doloroso. Esa es la palabra, es doloroso. No queda otra explicación. Bueno, es para mí también muy doloroso. No me quiero extender mucho en el tema. Solo quería decir que esa semilla que plantó Niti Sicherza fue desencadenante para la mayor parte de los estudios, los institutos que siguieron después, de manera directa o indirecta. Acá tenemos la suerte de contar con Mariana Bernich. Ella, se puede decir, ella fue discípula de Niti Sicherza y inició con la Escuela Municipal de Danza Clásica y después con el Ballet de Cámara de Corrientes. En el Chaco, el Ballet Oficial del Chaco fue fundado por Chichita Pellegrini, también discípula de Niti Sicherza. Y innumerables otras academias. Nosotros de alguna manera también somos una consecuencia, porque nosotros iniciamos nuestros estudios con Malena, tuvimos la oportunidad, por suerte, de ampliar nuestro conocimiento, enriqueciéndolo en Buenos Aires, porque también hay que considerar esa etapa del 40 al 70, era una etapa primaria porque no se contaba con la información ni el acceso a los cursos, con lo que sí se contó a partir de la década del 80 que comenzaron en el Teatro Colón los cursos para la gente del interior del país. Nosotros ya vivimos en la etapa en la que se pudo acceder a eso, entonces nosotros mismos pudimos llegar a un nivel muy importante en la técnica. Bueno, no sé si hace falta nombrarlos a todos, lo nombré a Malena, pero bueno, muchos de los ballets y de los estudios más importantes de la zona tienen que ver con todo ese origen. Nos pudimos enriquecer con otra formación.
Yo quería acotar nada más, para no extendernos demasiado, que hay un aspecto que también es importante. Y es que el Carnaval de Corrientes tuvo un origen académico. Ahora que hay tantas escuelas que enseñan samba no pe y no sé cuántas cosas, me parece bárbaro porque el carnaval es una mixtura de un montón de técnicas y de formas, digamos, del arte, se puede decir. El carnaval hay momentos que llega a ser arte, hay momentos que no. Esa es una opinión personal, ¿no es cierto? Pero el origen del carnaval es correntino, por eso también es particular, tan particular es académico. En Copacabana lo inició como coreógrafo y como diseñador acá el señor José Ramírez. También Marlena Bernis participó en Copacabana, Nolo Alías. En Araverá, Godofredo San Martín, también compañero de acá de estas figuras, de Maquela y de José Ramírez. Y Norma San Martín, que fue su esposa, ¿no es cierto? Chichita Pellegrini fue coreógrafa de Araverá en un año. Después participaron en la comparsa, en los shows de la comparsa, Lucy Paz, de formación clásica también, Patricia Perrota, Héctor Sáez, Mercedes Seguí, toda gente de formación académica que tiene mucho que ver con el origen de nuestro carnaval, que últimamente está tomando capaz otras vías, otros estilos, pero el origen también tiene que ver con todo esto que estoy diciendo. Nada es casual, ¿no es cierto? Yo quería pedirles ya como última parte de este conversatorio, tanto a José como a Maquela, que nos den un mensaje para la gente actual, para la gente joven, o que se está iniciando en la danza, o que ya tiene algunos años en esto, pero ¿qué nos pueden dar como mensaje? Sabemos que nosotros vivimos una etapa con mucho más acceso a la información, porque ahora todo está al alcance de la mano, en un celular o en un video, ¿no es cierto? Pero la entrega y la disciplina no varió. Y por otro lado, es mucho más exigido el nivel que se le exige a los bailarines. A nosotros nos comparan con gente que está formada en la Ópera de París o en el Mariinsky de San Petersburgo y evidentemente no tenemos las mismas condiciones para llegar a esos niveles, ¿no es cierto? Pero como ahora todo está al alcance de la mano, se compara de una manera muchas veces bastante ingrata e injusta, pero bueno, son las cuestiones con las que nos toca vivir en este momento, ¿no es cierto? Considerando todo eso, José y Maquela, ¿qué nos pueden dejar como mensaje para la gente joven que en este momento está en la danza? Si aman la danza, porque si se siente ese amor, esa inclinación que uno siente desde pequeñito, que lo sigan, que sigan estudiando, buscando profesores que hay, por ejemplo ustedes, y sigan aprendiendo. Porque no es solamente para actuar, para que otros aplaudan, es para sí mismo. La labor que hace la danza en una persona es una labor interior, es algo que se lo lleva en el alma y la embellece al alma. Entonces, todo eso no lo dejen. Cuando hay una inquietud de querer bailar, háganlo, vayan y estudien y cumplan con todo lo que les dicen, hagan una vida dedicada a eso que le va a rendir en todo sentido. A lo mejor no para que sea una bailarina profesional, pero sí en el resto de la vida de relación con la gente, porque el bailarín se comunica sin necesidad de hablar. Tienen un poder de comunicación extraordinario. Entonces, manejando eso, manejando ese vocabulario, es como la persona puede llegar a superarse y llegar a lo que sea que le venga bien a su vocación.
pero que no abandonen la danza. Si hay inquietud, vayan, estudien, practiquen, vean músicas o películas donde vean ballet, donde vean, para que esa inquietud no muera, que sigan así. Como yo, por ejemplo, yo ya no bailo más, tengo 86 años, pero tengo el alma grata porque me siento bailarina, me siento bailar y siento música y me enloquece, me sostiene, es un sostén espiritual. Entonces, mi consejo, quien guste danza, hágalo, estudie, busque la forma de incentivar eso, de estimular esa sensación y ese amor a la belleza en movimiento. ¿Querés decir algo más, José, con respecto a esto? Danos tu mensaje, por favor. Sí. La danza clásica, no estoy haciendo una acepción de estilo, pero es la base de todas las cosas, de todos los movimientos. ¿Qué es la danza? En general, es la capacidad que tiene el cuerpo humano y movido por una voluntad de crear belleza en un espacio. Nosotros aprendimos una técnica con Niti Sigerza y evidentemente que la danza clásica, que le llaman académica también, se basa en movimientos muy ajustados, de posiciones, de pies, de brazos, de la pantomima, es decir, un lenguaje corporal con que el bailarín se expresa teatralmente porque no puede decir palabras. Ahora, en la danza contemporánea, a veces algunos bailarines emiten algunos sonidos, incluso he visto ballet contemporáneo maravilloso, pero siempre basado en el clásico, que incluso cantan, es casi un musical. Nosotros en la época en que estudiamos con una profesora que tenía mucho amor, el espíritu de ella era tan genial que las pequeñas faltas que podía tener, porque la carencia de técnica, de la técnica que tienen los rusos con la acrobacia, ella no nos enseñaba esas cosas, porque no era el estilo del tiempo en que ella aprendió a danzar en la Scala de Milán. A partir de los años 46, 47 del siglo pasado, comienzan los bailarines rusos a hacer acrobacia. A veces se transforma casi en un circo. Ver, por ejemplo, la noche de Walpurgi, que nosotros también bailamos con Maquela, y yo especialmente con muchos años con Malena Bernich, que no tenía miedo a nada. Yo me acuerdo que me enseñaron algunos trucos, cómo levantar a la bailarina en una sola mano y caminar todo el escenario. No es nada difícil, es la habilidad de la bailarina para ponerse en una posición correcta y el bailarín con el mínimo esfuerzo le levanta y a veces, como en Noche de Walpurgi, el bailarín le tira a otro grupo que en el aire le sostiene a la bailarina, le recibe a la bailarina. Cuando nosotros bailábamos, mucha gente esperaba y aplaudía y apostaba a que la bailarina iba a pasar de largo y se iba a caer en el foso de la orquesta. Malena, desgraciadamente, tuvo un accidente así porque un compañero nuestro que no estaba habituado a trabajar con la bailarina en la forma acrobática como a mí me enseñaron en Buenos Aires, le dejó caer a la bailarina. Tuvo
un terrible accidente. Te pido perdón, Malena, por esa. Yo no fui. No, a mí no se me escapó eso. Pero sufrió ella porque quisimos poner nosotros a hacer las cosas que hacían los rusos, pero no estábamos preparados nosotros con las técnicas que tenían los rusos para hacer eso. A mí me salió porque yo tuve la suerte con Godofredo San Martín de ir a Buenos Aires y ahí nos enseñaron todos los trucos que se hace para levantarle, para tirarle en el aire, para volverla a agarrar. Y bueno, lo aprovechamos. Pero los otros que nos siguieron a nosotros, es muy difícil si uno no tiene una persona que además de enseñarle, le convenza de que tiene que tener mucha seguridad, la bailarina, confiar en el compañero. Yo nunca me consideré un primer bailarín. Hacía los primeros papeles principales porque Maquela era la estrella. Pero sí me consideré un buen partner. Creo que eso me hizo notar una profesora a quien en este momento quisiera levantar una oración porque murió hace poco, María Emilia Barba. Nos decía, nosotros no tenemos ni una bailarina blanca, ni tenemos un partner como vos, con Malena o con Maquela. Bueno, yo tuve la suerte de que me enseñaron y yo estudiaba, me iba a la facultad, volvía cerca de las 11 de la noche porque tardábamos 1 hora y media en cruzar de Resistencia hasta Barranquilla, y de Barranquera a Corrientes era un desastre en esa época. Y me iba y ensayaba solo en un salón enorme que tenía Nietes y Yerza, y bueno, y hacíamos todas las cosas de acrobacia. Yo creo que a la mamá de Maquelita casi le dio un infarto cuando veía cómo nosotros le tiramos y le teníamos que agarrar en el aire. Había una pieza que había creado Nietes y Yerza para los dos, que se llamó Impronto, basado en la música de Chopin. Es una música muy violenta y de pronto tiene una especie como de remanso. Pero allí hay unos 2 o 3 pasos que es acrobacia. La bailarina pega un salto en el aire y en el aire le tenía que agarrarle. Y después de sostenerle, volver a impulsarla hacia arriba y caía de boca abajo, caía de cabeza hacia atrás. Bueno, eso la gente quedaba electrizada cuando no caían al suelo la bailarina, ¿no? Pero fue algo anecdótico, digamos, que se le agregó a la danza. La danza no era para hacer todas esas cosas, pero bueno, a la gente le gustaba y lo hacíamos. Yo quiero agradecerle a toda la gente que en este momento se está dando cuenta de lo que es la danza clásica, porque el coreógrafo que viene para trabajar con el ballet de la fiesta del chamamé busca realmente gente que sabe bailar y que tiene la postura de los bailarines clásicos. Es decir, cuando selecciona a toda la gente que de alguna manera, alguna vez, aunque haya hecho mucho folclore, tiene bases clásicas. Creo que es así, ¿verdad, Sibori? Así que en estos momentos prácticamente cada vez se va llevando más a la perfección, es decir, va volviendo todos los movimientos hacia el origen, que es la danza clásica. Es decir, esa postura, la posición, lo que se llama el equilibrio, la acrobacia que a veces se requiere, lo da solamente la danza clásica. Bueno, en el ballet folclórico, sobre todo en el zapateo y en las danzas folclóricas, sobre todo las de La Pampa, ¿no? Donde hay el famoso malambo y las boleadoras y esas cosas que son un poco acrobático, porque si le escapa la boleadora al bailarín, bueno, Dios te libre, le mata a la bailarina o cualquiera de los que están por ahí.
Así que todo es estudio. Nosotros hacíamos 8 horas de danza, de estudio, a la mañana y a la tarde. Yo, como tenía que completar, a veces me quedaba hasta las 3 de la mañana solo porque Niti trabajaba desde que amanecía. No sé si tenía una siesta o tenía que preparar las cosas, ya entraban los de primer año, segundo, tercero. Y cuando llegaba a las 10 de la noche ya se iba a descansar. Yo recién llegaba en ese momento, ¿no? En los últimos años. Pero cada vez íbamos aportando. Nosotros no teníamos todo lo que ustedes tienen ahora. Cine, teatro, videos, todo tipo de información. Basta prenderla en la televisión y mirar en YouTube. Y ahí tienen para aprender 20.000 cosas de la danza, como las posturas, la mímica, la pantomima, toda la parte teatral, toda la parte acrobática. Nosotros, desgraciadamente, andábamos picoteando con algunas películas que venían. Yo me acuerdo la primera vez que vimos eso que ella llama los 32 Fouettés. Le voy a dar como desmentir lo que es 32 Fouettés. En realidad, los compases en el Cisne Negro ni en Quijote no puede hacerse 32 Fouettés. O se hace 36 o se hace 28. Y eso yo lo comprobé contando los compases y además preguntándole a una gran bailarina argentina que yo tuve la suerte de traer en los últimos años de mi estancia allí en el Teatro Vera, que es Marianela Núñez. Me decía, sí, efectivamente. No, ella es una de las primeras figuras del Royal Ballet. Y me decía, sí, no son 32 los Fouettés, o son 28, porque no da la música para más. Está marcado de otra manera. Bueno, eso es un... Sigue siendo famoso. Sí, es famoso, se dice 32 Fouettés porque una bailarina que fue la que creó eso, que era una acróbata llamada Legnani, no me acuerdo cómo era el nombre de ella, pero Legnani era el apellido, creó esa especie de embrujo en el lago de los cisnes. Es decir, es una chispa, una cosa que gira y gira y gira, es mágico y que parece que va despidiendo. Se llama los fouettés. Fouetté quiere decir latigazo. Así que el cuerpo gira y en el aire, después de 2 primeras vueltas de preparación, empieza la pierna a alargar como chicotazo. Me imagino lo que fue en el siglo XIX, esa cosa que ahora nos parece tan natural. En Corrientes, por ejemplo, vino una bailarina alemana y hizo la muerte, el cisne negro, y bailó en media punta porque tenía miedo de la inclinación que tiene el Teatro Vera. Se llamaba Ilse Willmann. Pueden averiguar ustedes. Era una bailarina alemana que bailó en media punta un ballet que está hecho para que la bailarina se luzca en punta de pie. Y como tenía que hacer los fouettés, tenía miedo de que el golpe de pierna le lleva, porque le tira hacia adelante, como cuando uno gira también, sobre todo en una pendiente. Es dificilísimo eso. Pero ahora todo el mundo hace. Acá las primeras veces que vimos en Corrientes fue a 2 bailarinas que trajo Beatriz Ferrari en los años 62. Una se llamaba Graciela Genoux y la otra, que era como la contraparte, Pochita Serramía. Una era todo de la elegancia, la pureza, así. Entonces, por supuesto que para que se vean los movimientos tenían que ser lentos. Y era una bailarina de raza sachica. La otra era todo un torbellino que hacía pa, 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 largaba las piernas por todos lados. Parecía que se iba a desarmar todo. Pero son 2 maneras de ver el movimiento del cuerpo, lo que es la danza. Una, manteniendo los cánones de belleza
respetando todos los a milímetros, como el esfuerzo humano contenido y a voluntad como lo maneja. Y la otra meta corazón nomás. Había una bailarina que competía con Olga Ferri, que era Esmeralda Goglia. Esmeralda Goglia nunca decía, no, yo no pude ensayar, tenía que reemplazar y adelante, bailaba y deslumbraba a la gente, caía como cuando en el fútbol alguien hace un gol, ¿no? Llenó, en cambio, era Olga Ferri, era de una pureza impecable. Les cuento una cosa, un día estaba bailando Olga Ferri en el Teatro Vera, que le habíamos hecho un desagravio porque habían encerado el piso del escenario y no sabían que el que estaba a cargo del teatro en ese momento ignoraba de que había que poner un tapete, que es lo que da la sensación de brillo allí que parece un espejo. Este hombre no sabía, le metió a cera y la mitad de la platea tuvo que subir al Teatro Vera y con espátula empezar a sacar, porque habían tirado para que no se resbalen los bailarines, además de la resina, echaban un polvo que se hacía un betún con la cera del escenario, con el agua que le echaron, Coca-Cola, de todo echaron para sacar allí. Una bailarina que murió una semana después, que se llamaba Norma Fontella, se lastimó la cadera. La fiesta de la danza se realiza por la muerte de ellos, ¿no? De los 11 bailarines, el Día Nacional de la Danza. Bueno, yo creo que es tiempo de que vayamos a ver cosas allí. Yo tenía un montón de cosas para contarle que en alguna otra ocasión, en otro lugar, vamos a contar. Creo que eso quedó clarísimo, que hay mucho más por aprender, por saber. Quiero agradecerles porque en este recinto hay muchos bailarines que nos dedicamos a otras danzas, pero era importante escuchar de la boca de ustedes que lo vivieron. Y hoy yo quiero destacar que para mí hoy volvieron a bailar en cada relato, en cada recuerdo, y eso es valiosísimo. Es un honor contar con esto y decirles que todos nosotros desde nuestro lugar y desde nuestra danza, todos los días, trabajamos con nuestros alumnos para que ese estado de profesionalismo que ustedes hablan lo podamos lograr. Y así trabajamos en Corrientes, con escenario, sin escenario, con teatro, sin teatro, porque Maquela, amamos la danza. Gracias por ese mensaje. Hoy la intención de este conversatorio era que los más jóvenes conozcan, escuchen, sepan por qué hablamos muchas veces de que hay que tener técnica, hay que ser persistente, hay que tener ensayo. En la danza que nosotros realicemos, pero ustedes hablan del amor al ballet clásico y muchos de nosotros también adoptamos esa danza como técnica académica madre. Usted lo ha dicho, José, con mucho amor, con mucho respeto. Y sobre todo la escuela bolera, que es la que vos más trabajás. Sin duda. Eso es técnica pura del academicismo de la escuela clásica. Y también hay una diferencia en lo que ustedes dijeron, en bailar, en danzar y en querer ser profesional. No tenemos ninguna duda, pero quiero decirles que ustedes sembraron algo en todos nosotros que hoy vamos a seguir adelante como sea, cada uno de la danza que elija, porque también nombraron el carnaval, y en el carnaval hay un montón de lenguajes artísticos nuevos que también todos los días uno trata de mostrar ese profesionalismo. En el folclore también. Veo allá a la maestra Karina en el árabe, bueno, el español, la danza contemporánea, el hip hop, la famosa danza urbana. Y si uno comienza a ver eso, ve esto que usted dice. Hay un legado que por más que uno haga otro tipo de técnica, de formación, de disciplina, que no lo tiene otro artista, el bailarín sí.
esa constancia de no puedo, tengo ensayo, eso es el legado que ustedes dan, que para ser bueno hay que trabajar para eso. Por eso hoy queremos rendirles nosotros un homenaje a ustedes, tanto ustedes que hoy, como digo en sus palabras, volvieron a bailar. Y José, muchas gracias por ser el moderador, por ser un maestro contemporáneo y que les cuento, perdón, está escribiendo un libro, Registro de la Danza Clásica, de Corrientes, por eso está con ellos dos. Y la intención nuestra era que todos los bailarines escuchen, conozcan y sepan. Gracias, maestra Malena, otra gran formadora de formadores y de grandes artistas. Y mucha gente más. Se me ocurre nombrar a mi gran maestra Paquita Gómez y al gran Mataco Lemos, sin dudas, que también luchó, peleó en ese Teatro Vera, porque he tenido la gracia de escuchar también sus anécdotas. Y hay muchos hijos de él aquí en esta sala. Así que pido un fuerte aplauso para ustedes tres y un gracias. Y sin duda da para muchas más charlas. Ahora a bailar. Nos vemos entonces afuera. Muchísimas gracias por estar y que nos acompañen en la gala de danza.